Pues hoy rebatiremos esa frase de Luis Aragonés, que en un entrenamiento un día antes de la gran final contra Alemania, en aquella Euro del 2008, motivaba a sus pupilos quienes serían campeones por primera vez en su historia. Esta vez, en la Liga MX ha habido un sinfín de finales, pero todas con una historia desgarradora, infame, y que en muchas ocasiones aboga al desánimo, a la frustración, porque al final el subcampeón es solo eso, el perdedor y del cual poco se hablará al finalizar el torneo. No obstante, esta vez nos dimos a la tarea en buscar a algunos que seguramente nunca se olvidarán, pues en un abrir y cerrar de ojos pasaron de lo épico a lo infame y a lo chusco, algunos como campeones sin corona y otros quedando como unos auténticos payasos. Es por eso que hoy te presento los 6 subcampeones más tristes de la Liga MX. No sé, tengo la ligera sospecha de que a lo mejor me van a faltar más. Bueno, si me faltan, deja tus comentarios aquí abajo porque los voy a leer. El Clausura 2006 estuvo lleno de muchos claroscuros, sorpresas y con una final totalmente inédita. Además, era el 20º torneo corto desde que se instauraron estas cosas por allá del 96, cuando Santos Laguna lo ganó por primera vez al entonces poderoso Necaxa. En fin, aún se vivían años interesantes en el fútbol nacional, pues se veía de lejos esa jalada de meter 2 equipos a la liguilla y de jugar con muchos extranjeros. Reglamentos pedorros que solo le han dado al traste al fútbol. Lo cagado de este torneo es que se recuerda muy bien la llegada de Pep Guardiola al fútbol mexicano con los Dorados, y donde se hizo técnico, además de descender con ellos. Pero ¿saben cuál es lo más chusco de Pep Guardiola? Es que cuando consigue algún título internacional importante en México, a cada rato le recuerdan que descendió con Dorados, dirigió a Dorados y que haría falta que viniera a México a dirigir. Pero bueno, sería bueno, sí, sería bueno verlo en Dorados, ¿o no? Claro que sí, que dirija un equipo que está en descenso, a ver si es cierto, dijeron por ahí muchos. Pero bueno, lo más probable es que venga a México en silla de ruedas a visitarlo nada más, porque a dirigir está cañón. En fin, en esa época llegó la incursión de uno de los peores técnicos mexicanos como Víctor Manuel Aguado, quien dirigía el banquillo azul crema con su entonces novedosa diadema, al puro estilo coach de la NFL. Esta tontería solo duraría unos cuantos partidos, porque el tipo era malo dirigiendo y aparte solo estuvo en el primer tercio del torneo. El Veracruz, al igual que Tigres campeón del 2023, tuvo 3 técnicos. No obstante, estos fracasaron. El Tibu lo dirigió Alfredo Tena de la jornada 1 a la 5, Emilio Gallegos de la 6 a la 7 y el Rey Miedos de la 8 en adelante. En fin, el torneo fue interesante porque el recién ascendido hace 6 meses a la primera división, el Club San Luis, se metía a la fiesta grande. Recordando que en el verano del 2005 habían conseguido el boleto al máximo circuito, derrotando a los Gallos Blancos de Querétaro. La euforia en la capital potosina era tal que el equipo había llenado casi todos sus encuentros como local en el Apertura 2005, donde no les fue nada bien, pero al menos no fueron coleros generales. Se quedaron en la 15ª posición con 16 unidades. Sin embargo, el equipo tunero tendría un torneo de ensueño, porque jugaba con 9 mexicanos y solamente 2 extranjeros en su alineación titular en esa final. Sebastião Pereira Didi, conocido en los bajos mundillos por el Jaguar Morenazo, y también Marcelo Guerrero, quien le diera en su momento ese gol que lo salvaría del descenso a los potosinos en el Alfonso Lastras. El punto es que San Luis dio la sorpresa. Ángel Reina se echó el equipo al hombro y dieron buenas exhibiciones. 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Fue segundo del Grupo 1, por debajo del Atlante. Con eso aseguraron liguilla como quintos, donde enfrentarían al poderoso Atlante, en una serie muy sosa, falta de fútbol y muy peleada en media cancha. El resultado fue un gol contra 0 de los potosinos. Luego, en semifinales, darían el campanazo, venciendo al entonces campeón Toluca 2 goles contra 1 en ambos juegos para instalarse por fin en la final ante Pachuca. Esa final fue un auténtico somnífero. Durante los 180 minutos, de hecho, se piensa que ha sido la peor final de la historia en los torneos cortos. Pocas llegadas de gol, el equipo de José Luis Trejo fue defensivo y medroso. El de Raúl Arias le dijo: quítate que ahí te voy. Un asco total, donde lo mejor fueron las tribunas. La
La ida quedó 0-0 y en la vuelta, si no hubiera sido un penal que cobró el uruguayo Richard Núñez, el juego hubiera terminado en penales, con un 0-0. Pachuca obtuvo así su cuarto título en su historia, y el San Luis dejaría en su historia su única final de liga jugando completamente del asco. Esta temporada fue la última de torneos largos que hoy en día tanto se extrañan. Y lo peor es que se definió de la manera más infame posible. Para muchos hoy considerada como una final desproporcionada desde el reglamento hasta en las plantillas. Aún así, este subcampeón, a pesar de haber sido triste por la forma en la que perdió, se le recuerda con mucho cariño y aprecio. Quizá me atreva a decirlo. Es uno de los 2 subcampeones en la historia contemporánea de la Liga MX de los 90s que muchos deseaban que se quedaran con el título. Esa temporada venía luego de una reestructuración, pues un año antes la liga jugó con 19 clubes por la desaparición de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Video que tendremos pronto en este canal, además del descenso del inédito equipo TM Gallos Blancos, que pronto tendremos en un top de cosas insólitas en el fútbol mexicano, además del histórico descenso de los Tigres. Sin embargo, esas pifias se intercambiarían por un ascendido Celaya y la incorporación del astro español Emilio Butragueño a las filas del equipo Burel. De hecho, los Toros del Atlético Celaya se recuerdan mucho porque han sido hasta ahora el primer equipo de la Liga MX, que luego de ascender se metieron a la gran final del fútbol mexicano. El equipo guanajuatense lucía en su escuadra a tipos como Richard Zambrano. En la delantera, Carlos el Abuelo Hernández, quien es hermano del matador Luis Hernández, Hugo Pineda en la portería, Armando Cabrera, Juvenal Patiño, Chava Mercado, José Damasceno Tiva, Iván Hurtado, Joel Cruz, Javier el Abuelo Cruz, todos comandados en la cancha por Emilio Butragueño y dirigidos por el mexicano Juan Manuel Álvarez. Su fútbol fue tan vertiginoso, versátil, efectivo, vistoso, que lograron enamorar a propios y extraños en ese año. Los Toros del Atlético Celaya fueron el equipo sensación. De 34 fechas, sumaron 14 victorias, 10 empates y 10 derrotas para un total de 52 unidades. Cuarto lugar general. Eso era el equipo del Buitre. Y además de todo, sinceramente al Chile yo quería que fuera campeón del Celaya, ¿eh? ¿Quién conmigo? La verdad, sinceramente, estaba muy morro, pero sí quería que ganara el Celaya. Lo siento, amigos hidrocálidos. Ya en la liguilla, hicieron efectiva la regla del gol de visitante en cuartos venciendo a Rayados por el empate a 2 en el Tecnológico y el 0-0 en la vuelta en Celaya. Irónicamente esa regla los mataría en la final. En las semifinales, aplastaron el sabor del tiburón rojo por 6-1 en el global para llegar a la final ante un muy bien dirigido Necaxa del ratón Zárate, García Aspe, Peláez y compañía. La ida terminaría 1-1 en Celaya con un Miguel Alemán a reventar. No cabía ni un alfiler. Y era la locura en la capital cajetera. Ricardo Peláez abría el marcador al 25, pero minutos más tarde, el Abuelo Hernández empataría la cuenta al 57 ante un manicomio en Celaya. La gente, al terminar el partido, salió eufórica y se dijo que casi toda la ciudad iría a apoyarlos al Azteca. Tanto así que en la vuelta, la porra del equipo llenó más de la mitad de la zona general del estadio, ante un coloso de Santa Úrsula a reventar. Y es que el Celaya se había ganado la simpatía de muchos mexicanos, y más que nada por el Buitre que dejó alma, corazón y bofe en la cancha. Y tristemente, tras insistir por parte del equipo del Celaya, nunca pudo vencer a Nicolás Navarro. Lo que se recuerda fue esa falla que tuvo el Buitre frente a la meta de Navarro en ese partido, pero bueno, no pasó nada y el equipo de Necaxa se alzó con el campeonato de manera injusta para muchos. Yo sigo todavía insistiendo que Toros de Celaya hubiera sido campeón, pero bueno, en fin, maldito gol de visitante, lo odio. Sí, lo odio. Así como el americanismo hace algunos torneos. Pero bueno, el Celaya fue campeón sin corona, señores. Y si no están conmigo, nos vemos a la salida, ¿eh? Cabe destacar que esta final fue la segunda que se definió con gol de visita. Ya había sido en la 90-91 con los Pumas ante el América, pues los felinos habían caído 3-2 en el Azteca. Y la vuelta terminaron ganando 1-0 con aquel gol del Tuca Ferret. ¡Güey! Sí, ¡Expulsado!
¿Y el cabezazo de Moisés pa' cuándo, güey? No mames, no, ya sáquenlo. Este equipo venía bien, hizo buena temporada y parecía que se llevaría el título, pero al final terminó siendo una auténtica decepción. La Fiera fue un trabuco durante 17 fechas. Rompió en ese momento el récord de más victorias al hilo en la Liga MX con 12, mismo que tenía Cruz Azul con 10 en la 71-72. Pero años más tarde, la máquina empataría el récord de la Fiera, conseguido en ese 2019. Casualmente, este León fue el que lanzó al estrellato a JJ Macías, quien los ninguneó al final del torneo, y además también produjo a Ángel Mena con 14 goles en todo el torneo, siendo el campeón goleador de esa competición. Al final, ni los 41 puntos que sumaron, ni el campeón goleador, ni el buen fútbol que tuvieron durante todo el torneo, pues les bastó para poder ser campeones. No sirvió de nada, amigos. Fueron 13 victorias, 2 empates y 2 derrotas para los Esmeraldas, que serían líderes indiscutibles y que en liguilla llegaron intimidantes. De hecho, desde la jornada 10 no soltarían el liderato general. Y en los cuartos ante Tijuana los aplastarían 5 goles contra 2. Easy, como dijera el Dibu Martínez. La escuadra de Nacho Ambriz era un monstruo. En semifinales derrotarían al América, que con empate a 1 en el global. El pase les daría a la Fiera por posición en la tabla, hasta llegar a la final ante Tigres, quien venía jugando feo, y donde avanzó a la liguilla por tabla con 2 empates a 1. Sin embargo, hay un giro en esta historia. Habrá que recordar que Macías al final le rogó a Nacho Ambriz para no jugar esa final y largarse a Turquía a disque mostrarse, porque se quería ir a Europa, era su sueño del hijo del aceitero. Y bueno, el León se la tuvo que chutar. Al final no pasó nada con Macías, no lo vio nadie, esa selección mexicana terminó en el abismo total, ni siquiera pasó de la fase de grupos, y entonces el León se las tuvo que ver negras en una final totalmente aburrida. Después de que Macías mostrara los colmillos y dejara a su equipo el que le dio reflector, el León se las tuvo que ver contra Tigres, en una final absolutamente aburrida, casi similar a la del Clausura 2006. Con un gol de Guiñac al minuto 20 en Regiolandia, y a pesar de que León empujó al rival, todo se definiría en el Bajío. Sin embargo, el Tuca planteó un estilo extremadamente ratonero y defendió en casi todo el partido. La Fiera se desesperó y terminó tirando la toalla. El juego fue muy malo y aburrido, tanto así que Tigres solo tuvo un tiro a puerta por 7 de la Fiera. Además, se recuerda por todo el tiempo que hizo Nahuel. Al final, el resultado le dio la 7ª estrella a los Tigres, empatando así a los Pumas. Güey! ¡Otra vez! ¡Expulsado! ¿Y el cabezazo de Moisés ¡Que pa' no cuándo, entiende! güey? ¡No! ¡Ay! Y sí, de ese León tristemente nadie se acuerda, ni siquiera sus aficionados, y ni su récord, ni de su campeón goleador, y de nada se acuerdan de ese triste León que apabulló, pero no ganó absolutamente nada. Este quizás es el segundo equipo del cual muchos querían que terminara siendo campeón del fútbol mexicano. Se lo merecía porque se habían ganado el corazón de propios extraños. Era un equipo descomunal, intenso, vertiginoso, bestial y sobre todo atrevido. Imponían siempre que salían a la cancha con sus locuras, haciendo casi siempre cosplays. Bien locochones en la foto del equipo. Y tenían además en el banquillo a un tipo como el Ojitos Mesa, el principal artífice de un proyecto, que vivía su cumbre y que años después terminaría en el bote de la basura. En ese torneo se vio el ascenso del Pachuca, con un encendido Lorenzo Sáez, quien había empatado 12 goles con Gabriel Caballero de Santos en la punta de la tabla de goleadores, mientras que el América estuvo casi imparable con sus 37 puntos, y abajo de ellos, con 34 unidades, estaban las Chivas, quien en el torneo anterior los había humillado 5 goles contra 0 en el Jalisco. El equipo de los Toros Neza empezaban a ser un objeto de culto, pues con grandes actuaciones terminaron como líderes del Grupo 1. Todos ellos acompañados del Turco Mohamed, quien era el guía espiritual y gurú del equipo. El sorprendente Toros Neza hizo 30 unidades, con un saldo de 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Con 40 goles anotados, fue la mejor ofensiva del campeonato.
Con la liguilla en las manos y con el tercer lugar general, la oncena bovina dio cuenta de los Pumas y los golearon 6-3 en el global, para acceder a las semifinales contra el poderoso Necaxa, al cual derrotarían 4-3 en el global, con un 3-1 en Nesa apabullando por completo al entonces equipo capitalino. Y por fin, el equipo de barrio y aguerrido, que tenía gente como el Turco Mohamed, Javier Saavedra, Pablo Larios, en la meta, Camilo Romero, Miguel Herrera, Memo Vázquez, El Pony Ruiz, Federico Lusenhoff, Germán Arangio, se había metido a la gran final ante unas Chivas que habían aplastado a 6-1 a Santos en cuartos y estuvieron a punto de quedar eliminados por el Morelia en semifinales. La ida fue en Nesa. Toda la ciudad se paralizó. Era una fiesta. Por primera vez en la historia el municipio estaba totalmente conectado con su equipo. En los alrededores del Nesa 86 había de todo. Era un macro tianguis y no faltaron las máscaras de los jugadores y de personajes de la época. Era un show multicolor. Los boletos volaron y el juego terminó 1-1. Manolo Martínez al 26 abrió la cuenta para Chivas y luego al 79 Briseño hacía explotar al estadio. Sin embargo, la vuelta en el Jalisco fue un auténtico baile y una escena de terror para los Toros Nesa. Después de 45 minutos nivelados y con el 0-0 en el marcador, la defensa mexiquense se dobló y Chivas los terminó aplastando 6-1 para un global de 7-2 final. El rebaño se colgaba la décima y los Toros Nesa caían con la cara al sol. Y así fue como Toros Nesa quedó como un objeto de culto en la memoria de todos los aficionados al fútbol mexicano, y vaya que muchos lloraron su desaparición, muchos extrañan a este equipo, y bueno, ellos junto con los Toros del Celaya seguramente son los subcampeones que tenían que haber sido campeones. Al Chile si no, la verdad sinceramente quería que Toros Nesa ganara y debo aceptar en público que lloré porque golearon a Toros Nesa, en serio, lloré. Es la final que más me ha dolido. En serio. De Cruz Azul se puede esperar cualquier cosa. Y en ese año volvió a jugar con los sentimientos de su afición. A pesar de haber tenido una buena temporada con un Caixinha que había tomado al equipo luego de fracasar en Escocia. La máquina jugaba feo pero ganaba sus juegos por un gol. Y eso le valió ser un equipo impredecible. Este torneo también se recuerda de nueva cuenta porque Veracruz tuvo 3 técnicos, uno de ellos Memo Vázquez, quien terminaría peleado con Fidel Curi Grajales por la falta de pagos. Después se sabría que el dueño del Veracruz se iría con el salario del técnico a Suiza. Y de nueva cuenta la máquina de Cruz Azul no se cansaba de hacer soñar a sus aficionados como siempre, el viejito matraquero inventando cosas, por ahí los amaños, etcétera. Pero en ese 2018 el equipo de Cruz Azul llegaba enrachado, jugando feo sí, pero siendo efectivo. Al final se enfrentaría al América en lo que sería la supuesta revancha de aquel 2013 negro y oscuro para la máquina de Cruz Azul. ¿Ganaría la máquina? ¿Qué ganaría la máquina tras ese partido? Es la pregunta. ¿O qué ganaría Billy? Cruz Azul estuvo 12 fechas en el primero general. Ganó 11, perdió 3 y empató 3. Curiosamente, la máquina, con 26 goles a favor, y el Querétaro con 19, fueron las peores ofensivas de la liguilla. Y ambos se enfrentaron en cuartos. La máquina ganó 3-1 y luego despachó a Rayados con empate en el global, pero por tabla avanzaron a la final. Sin embargo, América había jugado una extraordinaria liguilla. En un vaivén de emociones, eliminaron al Toluca 5-4 en el global, 2-2 en Toluca y 3-2 en el Azteca, mientras que en semifinales aplastaron 7-2 a los Pumas del sin manos Pollo Saldívar. Y ahora enfrentarían con sus joyas Lainez y Edson Álvarez a la máquina de Cruz Azul de Marcone, Cauterucho y Caraglio. La ida fue infame, 0 emociones, 2 equipos con miedo a perder y con poca llegada. El equipo del Cincuello Herrera solo manejó la pelota con solo 2 remates del América a puerta, por 1 de Cruz Azul. El juego fue infame y todos pensaban que la vuelta sería lo contrario, pero no, fue básicamente lo mismo. Sin embargo, apareció el Caca Domínguez para excrementarla junto a Iván Marcone, quien perdió una pelota que terminó en gol. Edson Álvarez liquidó a Cruz Azul y se terminó yendo a Europa. Tiempo después, a Lainez también lo mandarían y ¿quién fracasaría por allá? Y sí, tristemente se repitió la novela, se repitió la historia. Cruz Azul terminaría como payaso. Al final, Caixinha
Más bien, no al final, antes de la final, Caixinha había elogiado al América, había elogiado a Miguel Herrera y después del pitazo final, Caixinha estaba riéndose, como si nada hubiera pasado, como si todo ya supiera qué es lo que iba a pasar en esa final, que vaya, fue infame en los 180 minutos, tristemente. Sinceramente sí. No me dolió, la neta no me dolió. Eso sí, puedo decir, me dolió más la de Toros Neza, ¿qué sabe? En serio. Quizá uno de los subcampeones más infames que ha habido en la Liga MX es sin duda el Toluca. Por eso lo dejamos hasta el final, pues lo que sucedió con ellos luego de una campaña interesante y llena de buen fútbol terminó siendo solo un ridículo y una gran mancha para la historia de su equipo. Los Diablos Rojos llegaban con un equipo casi renovado, pues en la meta estaba Thiago Volpi, quien había regresado de Brasil con una garantía en el marco. Además, el equipo de Ambriz estaba muy bien equilibrado. Sin embargo, irónicamente, pareciera que en la final contra Pachuca se les apareció el chamuco, quedándose petrificados en ambas series y siendo un subcampeón sin nivel y demacrado. Para muchos, este Toluca renacería de las cenizas con 27 puntos, con un total de 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas. El equipo de los Diablos se meterían al repechaje y le clavarían 3 goles a Juárez. Fácil, hombre, fácil. Después en los cuartos de final llegarían y golearían a Santos 6-4. Fácil, hermano, fácil. El Diablo Rojo del Toluca. El Diablo Rojo del Toluca. Y después eliminarían 3-2 al América. Fácil, el Toluca llegaba a la final. Pero después en la final, ¿qué pasaría? Qué triste el Toluca. En fin, ya ni merecen que mencione esa final. Los masacraron feo. 8-2. Fueron un saco de box, un sparring sin brazos, un corredor sin piernas, un enano acéfalo. Dieron más facilidades que Coppel y Electra juntos. Su juego salió en Porky Hoop. Les dieron violín, les inyectaron el pepino. Vaya, los destrozaron a placer los Tuzos 5-1 en Toluca y 3-1 en Tuzolandia. Y si no hubiera sido porque fueron benevolentes, los pachucos les hubieran llenado la canasta con 10 o 12 goles en total. Hasta ahora, el Toluca ha sido el peor subcampeón en torneos cortos y el que no tuvo dignidad ni deportiva ni moral. Y sí, al final al Toluca se lo enchorizaron y les dejaron el siempre sucio como cualquier actriz Porky. Es triste pero real. Perdonen, amigos de Toluca, pero sí los golearon y feo y gacho, asquerosamente, man. Pero bueno, ya nos estamos yendo y yo te pregunto a ti, ¿qué otro subcampeón nos faltó meter en este top? Para que dejes aquí abajo en tus comentarios todo lo referente a los subcampeones. Y yo te pregunto, ¿qué pasaría si existieran más Messis mexicanos que no conozcas? Y que no sepas ni de dónde lo sacaron, pero fueron los primeros Messis mexicanos. Aquí arriba y también en la descripción te dejaré el link de ese video para que lo disfrutes después de ver este. Y también te hago otra pregunta. ¿Sí sabes qué pasó con el tronco de Chile, mana? También te voy a dejar el video en la caja de descripción y también después de ese video en las pantallitas chiquitas. Así que, señoras y señores, yo me despido de todos ustedes. Yo los veo en la siguiente edición del canal de los expulsados. Así que, señoras y señores, dejen su poderoso like, disfruten del contenido. Yo soy Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.